Hola, hola, ¿qué tal amigos? En este video te enseño cómo tú puedes crear una página web para tu negocio de forma fácil y rápida. Vas a poder tener una página web profesional. Lo mejor de todo es que tú mismo lo puedes hacer en tan solo unos minutos. Como puedes ver, si tú quieres crear una tienda en línea para tu empresa, aquí te muestro un ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo. Como puedes darte cuenta, diseños profesionales que tú puedes tener en unos minutos. Igual, por ejemplo, si tú quisieras de inmobiliaria, también de este sector, este sistema que yo te voy a estar enseñando te va a permitir crear un sitio web profesional. Créeme, muy rápido vas a tener tu página web y tú mismo lo vas a poder hacer. Igual si quieres, por ejemplo, de restaurantes, también sin ningún problema lo puedes crear, de pizzerías. Igual aquí, por ejemplo, de cualquier otra empresa que tú quieras crear, lo puedes hacer sin ningún problema. En este video, que es bastante completo, te enseño a crear tu página web para tu negocio, así que sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno amigos, vamos a comenzar. El paso número 1 es que tú puedas contratar tu hosting y tu dominio. Yo te recomiendo ampliamente HostGator porque maneja muy buenos precios y además su hosting es de muy alta calidad. Entonces te lo recomiendo ampliamente. Recuerda que te voy a estar dejando un cupón de descuento que tú puedes aprovechar. Te lo dejo en el comentario fijado y descripción de este video. Te va a mandar a esta página. Simplemente le das clic en ver planes. Aquí tenemos los planes que actualmente maneja HostGator. Yo te recomiendo el plan personal. Ya después te puedes ir subiendo de plan, ok. Entonces, para contratar, clic en el botón amarillo contratar ahora. Aquí vas a seleccionar lo que sería el tiempo al cual tú lo vas a estar contratando. Recuerda que entre más años tú contrates, mayor es el descuento. Entonces te recomiendo ampliamente, si te quieres ahorrar más dinero, puedes contratarlo a 3 años. Entonces lo seleccionamos, clic abajo, ir al carrito, y aquí viene la otra parte donde tenemos que ingresar el nombre del dominio. Recuerda que este plan de hosting te va a incluir un dominio gratis por un año. Aquí, como puedes ver, nos dice encuentra tu nuevo dominio, y aquí tenemos que escribir el nombre del dominio que queramos adquirir. Recuerda que puede ser el nombre de tu marca, ok. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, voy a estar poniendo Andy ofertas, ok, y vamos a darle clic a este botón azul de la lupa para que se pueda buscar el dominio y asegurarnos que está disponible. Recuerda que te tiene que aparecer dominio disponible, buena elección. Por último, clic abajo, adicionar dominio. Ahí, como puedes ver, ya se adicionó, y asegúrate que esto que dice la protección de dominio está activada, esté activada, ya que esto es muy importante porque esto lo que va a hacer es ocultar nuestra información en internet para que nadie la pueda ver. Entonces es de suma importancia, ok. Ya de aquí no vamos a mover nada amigos. De nuestro lado derecho, como te lo enseño con la flecha, tenemos el cupón que se está aplicando, y por último tenemos el total que vamos a estar pagando, ok. Ya por último, aprieta aquí donde dice continuar con la identificación, le das clic, y aquí amigos, tenemos que crear una cuenta, ok. Vas a ingresar aquí tu correo electrónico, de nuevo lo ingresas, y una contraseña para que puedas acceder a tu cuenta de HostGator. Después tienes que palomear esta parte y abajo clic en crear una cuenta. Después te va a mandar a este apartado de pago para que tú puedas realizar tu pago. Yo te recomiendo tarjeta de crédito débito o PayPal. Las otras dos opciones yo no te las recomiendo, ya que tarda mucho en activar el servicio, ok. Entonces escoge una de estas dos opciones, rellena los datos aquí abajo y por último clic en finalizar compra. Con esto te va a estar llegando un correo electrónico con los datos de tu hosting que hayas comprado. Después nos vamos a la página principal de HostGator, y aquí en el icono de persona le vas a dar clic. En cuanto le des clic dice portal del cliente y le vas a dar clic en entrar. Te va a aparecer este apartado, ingresa tus datos, ok, y después dale clic en ingresar para acceder al panel de control de HostGator.
Y bueno amigos, aquí estamos dentro del panel de control de HostGator. Asegúrate que en el menú de la izquierda darle clic a este apartado que dice sitios web, ok. Después vas a situarte en el dominio que tú hayas comprado, ok. En este caso yo compré este que se llama ofertasgeniales.com y de nuestro lado derecho tenemos este botón que dice cPanel. Vamos a darle clic y se te va a abrir una nueva ventana, ok. En esta nueva ventana vamos a estar posicionándonos hasta la parte de abajo, ok, donde dice software. Le vamos a dar clic a este botón que dice WordPress Manager, ok. Le damos clic y en cuanto nosotros le damos clic vamos a darle clic a este botón que dice instalar, ok. Y aquí nos va a aparecer el formulario de instalación de WordPress. En este formulario de instalación dice seleccionar URL de instalación, déjalo en HTTPS, selecciona el dominio que hayas comprado, configuración del sitio, nombre del sitio sería nombre de tu empresa, descripción del sitio sería a qué se dedica tu empresa, resumido, ok. Después de esto amigos, abajo dice elegir idioma, vamos a estar seleccionando el idioma español, ok. Después de nuestro lado derecho dice cuenta de administrador, usuario administrador, puedes poner el usuario que tú quieras, contraseña de administrador también puedes poner la que tú quieras o dejar la que el sistema te está asignando, ok. Correo de administrador, también aquí ingresa tu correo para que te esté llegando toda la información, ok. Abajo seleccionar plugin, lo vamos a estar dejando como está con este seleccionado. Y listo, por último nos vamos hasta la parte de abajo amigos y tenemos este botón que dice instalar. Vamos a darle clic y aquí como puedes ver ya se está comenzando a instalar WordPress. Lo único que tenemos que hacer es esperar. Listo amigos, ya se ha instalado WordPress. Vamos a darle clic a este que dice admin URL. Le damos clic y aquí nos va a abrir lo que sería el WordPress ya instalado en nuestro sistema. Aquí tenemos este plugin, vamos a darle clic en este botón que dice activar SSL, le damos clic y lo demás simplemente lo vamos a tachar, ok. Acá tenemos esta tachita de color negro, vamos a tacharlo, ahí te va a poner otro, o si te pone otro simplemente también lo tachas, ok. Y listo, ya tenemos WordPress instalado. Ahora viene instalar el sistema amigos, que nos va a permitir crear las páginas web en tan solo unos minutos para tu negocio, así que vamos allá. En el comentario fijado y descripción de este video te voy a estar dejando un enlace para que descargues el sistema, ok. Va a estar en Mediafire, recuerda que el servidor puede cambiar, simplemente dale clic aquí donde dice descargar y es importante que sepas dónde se descargó porque vamos a estar utilizando el archivo. Y bueno amigos, aquí en nuestro WordPress en el menú de la izquierda vamos a darle clic a este botón que dice apariencia. En cuanto le damos clic le tenemos que dar clic a este botón que dice añadir nuevo. Después amigos vamos a darle clic a esto que dice subir tema, ok. Después se nos abre este botoncito que dice seleccionar archivo y le vas a dar clic. Te va a llevar a tu computadora como lo estás viendo en pantalla y tenemos que seleccionar el archivo que hemos descargado. Ok, lo seleccionamos y clic donde dice instalar ahora. Lo que tenemos que hacer es esperar a que se esté instalando el sistema. No dura mucho, entonces solamente vamos a esperar. Listo amigos, aquí te tiene que aparecer esto que dice el tema se ha instalado correctamente. Después clic en activar y ahorita igual vas a esperar unos segundos, ok. Después como puedes ver ya te va a aparecer esta misma ventana que estás viendo aquí que dice welcome. Y listo, ya tenemos instalado el sistema. Ahora te voy a enseñar lo fácil que es instalar una página web súper rápido. Para esto nos vamos al apartado de arriba que dice websites, le damos clic amigos y aquí nos va a aparecer un catálogo de muchas plantillas que tú puedes crear en tan solo unos minutos. Lo mejor de todo esto es que tú ya vas a tener esta plantilla y tú la puedes adaptar a tu empresa, ok. Entonces aquí en la izquierda tenemos las categorías. Tú puedes instalar plantillas de cualquier categoría: empresas, diseño, educación, entretenimiento, lo que es fashion, finanzas, restaurantes,
Como puedes ver, el cielo es el límite. Sinceramente es un sistema bastante completo. Supongamos que tú quieres ver cuáles son las plantillas de restaurantes, simplemente le das clic y allí se te va a estar cargando las plantillas, ok. Por ejemplo, supongamos que tú quisieras instalar esta plantilla de aquí y quieres ver qué tal se ve esa plantilla. Aquí simplemente le das clic en este ojo, se te va a abrir una nueva ventana. Aquí estamos viendo ya cómo se vería esa plantilla instalada. Como puedes ver, tiene un diseño muy profesional que tú ya vas a tener y solamente lo vas a estar adaptando a tu empresa o a tu negocio. Ahora amigos, una vez que tú ya hayas seleccionado qué plantilla quieres instalar, vamos a proceder a realizar la instalación. Por ejemplo, esta que dice dentista, vas a darle clic donde dice seleccionar. Aquí simplemente escoge el editor, cualquiera de los dos es bueno, ok. Voy a estar escogiendo este, clic en el botón de abajo que dice Next. Después esto que dice sitio web completo tiene que estar seleccionado. Después clic en siguiente y por último clic en este botón que dice comenzar instalación. Se te va a abrir esta ventana, tienes que seleccionar esto y también esto, clic en delay y allí amigos ya se está comenzando a instalar la plantilla en tu hosting. Solamente hay que esperar unos minutos y listo amigos, aquí te aparece esto que dice felicidades y abajo tenemos este botón azul que dice checar tu sitio web. Simplemente le das clic, se te va a abrir otra ventana y listo amigos, ya tenemos esta plantilla instalada en nuestro hosting. Como puedes ver, muy profesional y muy sencillo. Ya lo único que tú tienes que hacer amigos es comenzar a modificar toda la información, las imágenes, etcétera, el logo y de esta manera adaptarlo a tu empresa o negocio. Te puedes dar cuenta que es muy fácil y muy sencillo. Para comenzar a editar, simple y sencillamente aquí en la parte de arriba tenemos este botón que dice editar con vBuilder, ok. Simplemente le das clic. Hay que esperar a que se cargue el editor. Aquí ya tenemos el editor amigos y aquí en esta parte de la izquierda es donde tú vas a estar editando absolutamente todo, ok. Para cambiar el logo tenemos este mundito que te enseño con la flecha. Simplemente dale clic. En cuanto tú le des clic aquí en estos menús vas a poder modificar absolutamente todo, el logo, las páginas, el footer, etcétera. Créeme que está muy completo. El primero dice global, le vas a dar clic, dice logo, le das clic y tú puedes subir tu propio logo. Ahí como puedes ver dice dentista, que es el logo que está por defecto. Si tú le das clic en browse, ok, le das clic, te va a mandar a esta biblioteca, pero si quieres subir tu propio logo, clic aquí donde dice subir archivos para que lo subas desde tu computadora, ok. Y de esa manera tan fácil y tan sencilla puedes cambiar el logo. También por ejemplo, supongamos que tú quieras cambiar alguna información que está aquí. Supongamos que quieras cambiar esto que dice General Service. Simplemente te posicionas. Aquí tienes este lápiz, le das clic y aquí a tu izquierda simplemente comienzas a escribir lo que tú quieras. Por ejemplo, vamos a escribir bienvenido y como puedes ver en tiempo real podemos ver esa modificación, ok. Para guardar esa modificación aquí te enseño con la flecha este botón color verde que dice update. Simplemente le das clic para que se puedan guardar los cambios amigos. Como te puedes dar cuenta, muy fácil y muy sencillo y ya tienes tu página web para tu negocio de forma profesional que tú mismo puedes hacer en tan solo unos minutos. Como te puedes dar cuenta, muy fácil y muy sencillo. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que realmente te haya ayudado a crear tu página web para tu empresa o negocio. Recuerda que vas a tener el cupón de descuento que tú puedes aprovechar con la empresa HostGator. Te lo dejo en el comentario fijado y descripción de este video. Cualquier duda, escríbeme un comentario y te veo en el próximo video.